Buenos días a todos. Mi presencia aquí será breve, porque yo vengo a explicaros un poco en qué consiste o la idea de la sesión y me voy a dar clase. O sea que no. A ver, aquí la cuestión, Matching Park es un programa nuevo del parque en colaboración con los agentes de innovación de la universidad. Y el objetivo es, en grupos reducidos, donde se pueda trabajar, poner en contacto investigadores con empresas. O sea, es un programa para incentivar la colaboración entre empresas residentes en el parque, empresas externas y investigadores. Y lo estamos sectorizando. Hicimos uno de inteligencia artificial, hicimos uno de, creo que era biotecnología. Longevidad saludable. Longevidad saludable, perdón, y ahora este que tenemos de energía y agua. Entonces, de entrada, no es difícil sectorizar, porque cada uno de vosotros puede ir a más de uno de estos. Entonces os tenemos que encasillar. Con lo cual también, si antes de iros le dejáis información a Carmen sobre qué sectores os pueden interesar, eso nos facilita a futuro nuevas sesiones. Porque claro, nosotros tenemos la información que tenemos, el papel es sufrido y muchas de vosotros diversificáis, sois transversales, etcétera. ¿De acuerdo? Por otra parte, la idea es que interaccionéis y que aprovechéis el break y el tiempo para un poco poner cosas, si no queréis tan público, porque a veces las empresas tienen sus niveles, o incluso los investigadores tenemos nuestras reticencias, por lo menos así en privado podáis interaccionar y a ver si sacamos adelante proyectos conjuntos, ¿vale? Yo os doy las gracias por venir, porque sé que es un esfuerzo, sobre todo a los que no estáis aquí, y que sea productiva la jornada, ¿vale? Yo os tengo que dejar, sintiéndolo, os tengo que dejar. Algunos me quedo, me gusta quedarme aunque no sea lo mío, pero hoy no puede ser. Tiene clase. La clase sabéis que es un hobby sagrado. Bueno, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. Vale, pues Empieza. Vale. Bueno, pues buenos días. Algunos ya me conoceréis, soy Juanjo Soler y bueno, formo parte del área de comunicación y marketing de la Fundación del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Y bueno, en primer lugar, daros las gracias a todas y a todos por vuestra participación en esta jornada Matching Park, Energía y Agua, que hemos organizado desde la FPQ, Christine Sulen y yo, y desde la Universidad de Valencia, Carmen Ferriol, agente de innovación del Servicio de Innovación y Transferencia de la UV. Y bueno, como ya sabéis, el Matching Park Energía y Agua está dedicado a que seáis los protagonistas, tanto las empresas que formáis parte del Parc Científic, como también las empresas que formáis parte del ecosistema valenciano del sector de la energía y agua que habéis acudido, y también, bueno, los grupos de investigación de la UV, ¿no? Y que podáis presentar vuestras investigaciones, vuestros proyectos relacionados con la generación y almacenamiento de energía y las tecnologías innovadoras destinadas al ciclo del agua. Y bueno, este es nuestro tercer encuentro, Matching Park, como ha dicho Pedro, de 2025, que cuenta con el apoyo de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana y también de IBACEMASI, una sesión de networking en la que buscamos, bueno, pues conectaros a vosotros, no solo a las empresas del parque en este caso, sino también a las del entorno valenciano del sector de la energía y a los grupos de investigación de la universidad. Así que bueno, si os parece, os voy a explicar un poco cómo va a funcionar la jornada. Vamos a realizar una ronda rápida para que os podáis presentar, digáis vuestro nombre, cuál es vuestra empresa o vuestro grupo de investigación y el área a la que os dedicáis. Y después pues vamos a comenzar con las 8 ponencias que tenemos planificadas. Y después vamos a abrir un turno de palabra por si las personas invitadas queréis intervenir. Y finalizaremos con la parte más importante, ¿no? Que es el networking. Así que bueno, le paso el turno a mi compañera Carmen. Bueno, es la primera vez que hablo con un cacharrito de esto siempre. A ver, bueno, muchos me conocéis, otros no. Yo soy Carmen Ferriol, trabajo en el Servicio de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia, pero estoy situada aquí en el Parque Científico, concretamente en el edificio 5. Bueno, yo me dedico a fomentar la transferencia y la innovación en la propia Universidad de Valencia, concretamente en este campus, y me dedico sobre todo a las tecnologías que tienen que ver con la salud y con el medio ambiente. Y bueno, ya me conocéis y mi correo es carmen.ferriol@v.es. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis consultarme, estoy a vuestra disposición. Paso el turno de palabra. Gracias. Buenos días, soy Antonio Cañas, director de Desarrollo del Negocio y Participadas de Inderen, Ingeniería de Desarrollo Renovables. Nuestro sector es la energía y bueno, nuestro core business es instalaciones de plantas de biogás
y también agrovoltaica. Hacemos instalaciones de agrovoltaica bueno, pues en campos de cultivo que tenemos dentro del grupo. Compatibilizamos ese tipo de producción de energía y solemos incluir también pues el formato de comunidad energética en las instalaciones de renovables. Hay que empezar. Bueno, yo soy Ángel Robles, miembro del Grupo Calagua, con otros miembros aquí también que ahora se presentarán. Principalmente me he centrado en tratamiento de aguas y actualmente más en biorefinerías urbanas, en procesos biotecnológicos anaerobios y pues, también en la recuperación de recursos. Bueno, yo soy Josep Ribes, también del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia y miembro del Grupo de Investigación Calagua. Y trabajo con Ángel Robles y Alberto Bouzas, que presentará también, y trabajamos más o menos en las líneas de procesos anaerobios, recuperación de recursos de aguas residuales, biorresiduos, fangos de EDAR, gestión de fangos, poco tratamientos para recuperar todo lo que se pueda, buscando siempre la economía circular en el sector del agua residual. Hola, buen día. Yo soy Félix Empere de Global Omnium, una empresa del ciclo integral del agua, y estoy en el departamento de innovación de aguas residuales, pues centrada también pues un poco escalando todo las tecnologías que ayuden a recuperar recursos de fango, agua y valorización energética. Tatiana Montoya de Global Omnium, coordinó el departamento de aguas residuales del grupo. Y lo mismo, trabajamos en agua, fango y energía. Bueno, buen día. Soy Josep Albiñana, de CO2Zero. Quizás sea lo más transversal que hay aquí en este momento, porque encima nos han puesto en paterna ciudad de empresas para que consigáis el objetivo del ODS 13, ni más ni menos, con pues bueno, esa ley valenciana que tenemos ahí en marcha. Bueno, nos hemos centrado en buscar alternativas a la energía, ¿vale? Que es lo que genera la huella de carbono, y nos hemos centrado sobre todo en las innovaciones valencianas, si es posible. De hecho, estamos con un proyecto CO0 GEOT. Después de 8 años hemos conseguido que la Ciudad de las Ciencias esté con esa tecnología, y eso se puede conseguir solo con esa tecnología, conseguir el objetivo de rebajar al 55% para el 2030, que sería un poco el objetivo que debían tener todas las empresas. Estoy entonces aquí a punto para ayudaros. Como paterna de empresa necesita mucho trabajo. Hemos empezado con un proyecto de innovación para ya colocar en IA todo lo que es la huella de carbono y encima registrarla en blockchain para que aquellas empresas que luego tengan que sacar pasaportes digitales, todo esto, pues todo vaya automatizado y muy fácil de hacer, con costes muy bajos. Bueno, es lo que os puedo ayudar. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Marides Perpiñá de Nealis Group, antes Grupo Jimeno, y estoy en el área de gestión de innovación, concretamente en el área de subvenciones públicas. Buenos días, soy María Moreno, directora de Innovandum Health. Somos una consultora especializada en la preparación y presentación de proyectos europeos y, bueno, además de acompañar a los investigadores y técnicos en todo tipo de campos, porque trabajamos en todas las áreas, nos especializamos en desarrollar la parte de impacto de los proyectos, identificarlos, medirlos y acompañaros para que maximicéis el valor de vuestros proyectos y consigan la máxima valoración y financiación. Hola, buenos días. Pues que no me conocéis, soy Alberto Ruiz, director de Poplax. Somos una empresa de promoción de plantas de biometano que contamos con un departamento de ingeniería y biometanización propio aquí en el Parque Scientific y la parte de ingeniería más focalizada en Madrid y tal. Básicamente hacemos biometanizaciones de residuos. Bien, buenos días, soy Alberto Bouzas, vengo del Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia, compañero del Grupo Calagua de Ángel Robles y Josep Ribes, y como ya han comentado, nosotros nos centramos en el tema, todo lo que tenga que estar relacionado con la valorización de los recursos del agua residual, reutilización, producción de biogás, valorización de nitrógeno y fósforo que pueda estar, minimización de fangos, etcétera. Hola, yo soy Clara Gómez
del grupo Macrocons del Instituto de Ciencias y Materiales de la Universidad de Valencia. Entonces nosotros tenemos dos vertientes, por una parte todo lo relacionado con polímeros y por otra parte mi compañera coloides. Entonces en estos momentos pues estamos centrados en la parte de polímeros, en todo lo que está más o menos desarrollándose actualmente, que es polímeros bio, polímeros para energía, mezclas de polímeros para energía y un poco de polímeros reciclados, polímeros. Rafael Muñoz, también del Rafael Muñoz, también del grupo Macrocosm, de macromoléculas y coloides para materiales sostenibles de la Universidad de Valencia, en el Parc Científic. Y bueno, mi compañera Clara ya ha explicado más o menos las líneas generales, ahora después tendremos oportunidad de explicar en más detalle lo que hacemos. Hola, buenos días. Yo soy Rafaela Vargas, soy de un grupo del Instituto también de Ciencia de los Materiales que se llama ABX3 Lab y principalmente nos dedicamos a la fotovoltaica y en el tema de almacenamiento de energía a la producción de hidrógeno a partir de materiales que sintetizamos en nuestro grupo. Buenas, yo soy Manuel Quesada, vengo de Mateco. Somos una spin-off de la Universidad de Valencia. Yo creo que llevamos 2 años y medio. Nos dedicamos a la fabricación de electrodos para la producción de hidrógeno verde. Y además estamos abriendo distintas líneas de aplicación de estos electrodos en otras áreas que mi compañero Dani os comentará. Bueno, yo soy Daniel Orient, también de Mateco. Y bueno, como decimos, es una spin-off que al final desarrolla nanomateriales y electrodos y mi trabajo es encontrar otras aplicaciones, principalmente electroquímicas de estos materiales, como son tratamiento de aguas, recuperación de materias críticas, etc. Hola, buen día. Otro Dani por aquí. Yo soy Daniel Ramón, soy director de Marketing y Estrategia en Darwin Bioprospecting. Somos aquí de la casa, spin-off de la Universidad de Valencia, y luego además compartimos planta con algunos de los aquí presentes. Luego os explicaré un poquito más. Nosotros somos una empresa de biotecnología microbiana, es decir, trabajamos con microorganismos, fundamentalmente bacterias, en un montón de aplicaciones, pero hoy sí que me centraré en explicaros algunas de las que hacemos en nuestra unidad de negocio que llamamos Biosoluciones, donde trabajamos pues, bueno, un montón de proyectos muy interesantes relacionados con sostenibilidad y medio ambiente y que tienen mucho que ver también con el tema del agua y la energía. Buenos días a todos, yo soy Mari Carmen Pérez de la empresa Pagua Ambiental del grupo Pavasal. Soy responsable del Departamento de Sistemas de Gestión e Innovación y actualmente en temas de innovación estamos centrados en valorización de salmueras y digitalización de los procesos del ciclo integral del agua. Buenos días, yo soy Ramón Fernández, soy profesor del Departamento de Ingeniería Química de aquí de la UV y trabajo en el grupo de catálisis heterogénea. Entonces nos dedicamos a muchos procesos energéticos y medioambientales, por ejemplo, generación de hidrógeno verde, fabricación de baterías también, y en el tema medioambiental, pues descarbonización y tratamiento de aguas residuales, pero con tratamientos de oxidación avanzada, generalmente electroquímicos. Hola, yo soy Elena Zuriaga, soy compañera de Marides, soy la responsable de los proyectos de innovación en el grupo Nealis y específicamente en FAXA, ¿no? Empresa de ciclo integral del agua, y Sitra sería nuestra empresa de agua industrial donde también desarrollamos pues, muchas plantas de digestión anaerobia o de biometano. Vale, pues si os parece vamos a comenzar ya con las intervenciones. Vamos a empezar con Darwin, con Daniel Ramón, que como nos ha dicho Darwin es una empresa de bioprospección del PQ, que bueno, nos vas a hablar un poco, ¿no?, de vuestro proyecto de economía circular. Vale, pues... ¿Lo hacemos desde aquí o...? Tenemos el pasador para... pues perfecto. Sí, pues la haces... Sí. Vale. Son 5 minutos, ¿no, Juanjo? Sí, te puedes entender. No, porque si no, pues sí, hay que charlar. Sí. No tenim... Vale, pues si et pots ficar així... Sí, cap problema. Preferiu que m'assente, me quede... És igual? No vaig a sentar. Molt bé, bueno,
Nada, muy rápido, como os decía, Tayam Juanjo, si me pasé 10 minutos. Nosotros somos una empresa spin-off de la Universidad de Valencia, nacimos en 2016 y nos dedicamos a la bioprospección, ¿no? Entonces, básicamente esto significa que, bueno, vamos un poco con un espíritu aventurero, un poco como si fuéramos los Indiana Jones de la biotecnología, a buscar ambientes interesantes donde podamos encontrar muestras de los que aislamos microorganismos que luego caractericemos con las capacidades que tenemos en nuestro laboratorio, tanto a nivel in silico como a nivel in vitro, para un montón de aplicaciones, como os decía antes, ¿no? Aquí podéis ver, digamos, las dos unidades de negocio que tenemos. Una de la que no voy a hablar hoy, por supuesto, que es salud y nutrición, probióticos fundamentalmente, starters alimentarios, y luego ese cajón desastre que llamamos biosoluciones, donde, como os adelantaba un poquito antes, trabajamos temas relacionados con cosmética y cuidado personal, temas muy interesantes de agricultura, y luego también temas relacionados con sostenibilidad y medio ambiente, entre ellos la biorremediación. De alguna manera también veréis que la parte de agricultura, pues bueno, también está ciertamente relacionada con aquello que llamamos sostenibilidad y medio ambiente, que es otro cajón desastre dentro de ese cajón desastre, ¿no? Pero yo os quería hablar concretamente de un desarrollo en el que llevamos ya aproximadamente 5 años trabajando, que tiene mucho que ver con los microplásticos, ¿no? Entonces sabemos, tampoco os voy a aburrir aquí con números, sabemos que hay un problema enorme con el plástico en general y sobre todo con los microplásticos. Los encontramos en alimentos, los encontramos en agua embotellada, hay un grave problema a nivel de campo. Y luego también, pues bueno, aquí tenéis, pues bueno, como dice un poco la diapo, no solamente los números y las estadísticas, sino también situaciones reales que estamos viendo últimamente, ¿no? Hubo en 2023, hace un par de años, un problemón en Galicia con un carguero que descargó un montón de pellets, ¿no? Y luego hubo un montón se trazó y vio que había un montón de microplásticos. Y luego también, esta quizás un poco más sensacionalista, ¿no? Pero se dice que cada uno de nosotros de media ingerimos lo equivalente a una tarjeta de crédito de microplásticos, ¿no? Aquí hay controversia de opiniones, pero lo que sí que está muy claro y es muy evidente es que hay un grave problema con los microplásticos, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido abordar este problema. Como os decía, es un proyecto que empezamos, yo os hago un poquito de spoiler, hace 5 años con Repsol, que acabó participando en Darwin, un poco para que entendáis también la importancia estratégica que tiene para nosotros. Pues bueno, un poco también por deformación profesional, le hemos intentado dar un nombre un poquito atractivo, ¿no? DWN Bioshield, pero básicamente es una plataforma tecnológica a través de la cual lo que estamos buscando es consorcios de microorganismos con los cuales podamos combatir problemas relacionados con microplásticos. Hoy os voy a hablar de uno en concreto, que es una aplicación in situ. Luego también, un poco para vuestra información, estamos incluso desarrollando en la parte de salud humana y nutrición microorganismos QPS, en este caso, que sean capaces de absorber microplásticos a nivel de tracto digestivo, ¿no? También para que entendáis eso, la importancia estratégica, como os decía antes, que tiene toda la plataforma de microplásticos para nosotros, ¿no? Este es un consorcio, hemos probado más de 8.000 consorcios, al final estamos en un TRL 6.7, también para que os hagáis una idea, pero ya hemos hecho ensayos en campo donde hemos visto que actúan muy bien, ¿no? Lo interesante aquí, bueno, evidentemente todos sabéis que ya existen soluciones, sobre todo de base enzimática, pero en ambientes controlados, es decir, en reactores. Aquí lo interesante es que hemos visto que, pues con el polvito que tiramos en el campo, funciona muy bien, ¿no? Evidentemente somos conservadores en tanto en cuanto a como que os decía, estamos en un TRL7, pero sí que estamos viendo resultados muy interesantes. También, como podréis entender, no os puedo revelar muchísima información porque, pues bueno, hay cuestiones de secreto industrial, etcétera, ¿no? ¿Cómo relaciona esto con lo que nosotros entendemos el binomio energía y agua? Fundamentalmente, y lo estamos trabajando también, lo estamos probando en plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Sabemos que los microplásticos están en muchísimos sitios, como os decía antes, en estas plantas también, y somos conocedores y entendedores de los problemas que esto acarrea, ¿no? Incrementa los costes, reduce eficiencia y es un problemón al final, ¿no? Entonces, nosotros desde la perspectiva evidentemente de la biotecnología microbiana, como decimos, sí que estamos probando estos microorganismos tanto al principio del tratamiento como en estadios intermedios del tratamiento de aguas residuales. Y estamos viendo que funciona bastante bien, ¿no? Entonces, pues bueno, al final lo que buscamos es que esos microplásticos se degraden lo máximo posible. Os puedo dar un número aproximado de estos ensayos que estamos haciendo tanto en campo
como en tratamientos o en plantas de tratamientos de aguas residuales, estamos viendo reducciones entre el 30 y el 50%. Pensamos que es un número bastante interesante. Vuelvo a insistir, bastante cautos porque son pruebas a muy pequeñita escala y estamos interesados, por supuesto, también en colaborar con otras empresas para ir teniendo más datos. Y luego, línea de aguas, ¿no? No en línea de fangos. Aguas y fangos. Aguas y fangos. Aguas y fangos. Luego os lo cuento un poquito más adelante. Y luego, pues bueno, se hablaba antes de economía circular, pues bueno, pensamos que con esta solución pues también podemos contribuir a esto, ¿no? Entonces nosotros, como veis aquí en la diapositiva, sabemos que se necesita energía para tratar el agua y el agua es necesaria para producir energía, ¿no? Entonces, como os comentaba antes, por no repetirme, intentamos, digamos, disruptir de alguna manera en la problemática que los microplásticos tienen en este contexto, pues para poder aportar. Evidentemente sabemos y entendemos que no es la solución, la única solución, pero bueno, pensamos que es una aportación que junto con otro tipo de tecnologías pues puede aportar. En cuanto a los mercados target, digamos, o esto lo podríamos traducir en dónde hemos probado en suelo agrícola directamente. Aquí hemos visto resultados muy interesantes. Como os decía, estamos en un TRL 6-7 aproximadamente. En la aplicación en campo, porque hay distintas particularidades según las aplicaciones en campo o en aplicaciones de fango, justamente. Esta aplicación entendemos que va a estar en el mercado un poquito antes, esperamos que esté de hecho de cara al año que viene, durante 2026, mientras que la otra aplicación esperamos que esté en unos 2-3 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, como os decía al principio, es un proyecto y una línea de trabajo muy estratégica para nosotros, al punto que, como os decía, se empezó este trabajo con Repsol hace unos 5 años aproximadamente, y finales del año pasado, principios de este, pues Repsol adquirió, bueno, junto con Biocel, que es un fondo de aquí de Valencia que conocéis todos, entre los dos un 21,73% creo que es aproximadamente, ¿no? Pero un 21%, ¿no? Es importante mencionar también que nosotros ya tenemos muchísima atracción comercial, tanto en la parte de salud y nutrición, pero fundamentalmente en la parte de biosoluciones, pues bueno, donde ya tenemos una experiencia previa en otro tipo de proyectos, pues temas de biogás, se han hablado aquí, que estaré encantado también de comentarlo si queréis. En biogás también tenemos muchísima experiencia. Y bueno, eso era prácticamente lo que quería comentar. Acabaremos con el cliché de los clichés, pero que es verdad, pues hay un equipo detrás. Y bueno, Darwin somos unas 20 personas aproximadamente, con bueno, unos perfiles muy distintos. Y nada, y estamos aquí en el parque y encantado de poder comentaros un poquito más, cuando queráis. Muchas gracias. A ver, ahora va. Ahora presentas tú. Bueno, a continuación, la siguiente charla va a ser a cargo de un investigador de la Universidad de Valencia, en concreto, Rafael Muñoz Espí, que es profesor titular. ¿Espera? Sí, grupo de macro. Sí. Es profesor titular del Departamento de Química Física y forma parte del grupo Macrocos, Macromoléculas y Coloides para Materiales Sostenibles. Yo no voy a enumerar las líneas de investigación porque cuando os habéis presentado ya os la habéis enumerado. Sí que quiero citar algunos proyectos que tenéis en marcha relacionados con la temática que hoy nos ocupa. En concreto, el grupo de Rafa y de Clara tienen un proyecto que es producción de fibra de carbono mediante absorción de microondas de baja energía, CarboWave, otro proyecto que es valorización de restos naturales de poda para materiales compuestos relacionados con la energía y la sostenibilidad, el acrónimo es VANESA, y otro proyecto, recubrimientos funcionales sostenibles para el almacenamiento y la conversión de energía, FUNCESC. Entre otros proyectos, hay más, pero bueno, estos son, digamos, los más representativos de la temática que nos ocupa. Pues me he equivocado. Bueno, pasarás. Es que no sé si pero ¿La tienes? Sí, es que me he equivocado. Quería poner el PowerPoint, pero no pasa nada. Bueno, ¿quieres preguntar aquí? No, lo hago levantado si acaso. Vale. Sí, me da igual. ¿Cuál es? Uno de los dos, el que quiera. Pues casi me lo pongo, me da igual. ¿Qué pasa? Es que no sé qué es la talla tampoco. Pero ya ha sido error mío. Sí. Estoy presentando, pero claro, este corte.
¿Quieres ¿Se que...? corta? Mira, la tengo en el bolsillo. Si quieres poner... Vale, Pues pues que claro. ha Sí, sido sí. error total cuando la he copiado, que realmente quería poner el PowerPoint y he puesto el PDF, no sé. Vale. A ver. Si quieres. Ponla directo. Claro, he cogido esto. O la pongo directo, Sí, vale, sí, da igual. sí. Si se abre. A ver, sí. Ahora sí, supongo que ahora bien. Nada, pues gracias Carmen por la presentación. Ya has hecho spoiler de la mitad de las cosas que vamos a comentar ahora. Has dicho nada, títulos. Sí, sí. Carmen, Juanjo y Cristín por invitarnos a presentar nuestro grupo aquí en esta jornada. Y bueno, nuestro grupo es precisamente el grupo MacroCOS de macromoléculas y coloides para materiales sostenibles. Las líneas de investigación o las áreas de investigación en las que trabajamos son estas que tenéis aquí. Trabajamos en varias cosas, pero las hemos agrupado en cuatro áreas. Un área de termoplásticos o de poliuretanos termoplásticos en la que hacemos diseño de nuevos materiales y su caracterización basados en poliuretanos, que la lidera mi compañera Clara Gómez. Tenemos un área de coloides poliméricos y híbridos para aplicaciones en encapsulación y en materiales funcionales, que la lidero yo. Un área en materiales basados en lignina y valorización de residuos de biomasa, que lidera mi compañero Mario Culebras. Y un área transversal, que supongo que es el motivo por el cual estamos aquí, sobre materiales sostenibles para el almacenamiento y la generación de energía, que es un poco transversal a todas las áreas. Y bueno, hablando precisamente de almacenamiento y conversión de energía, en el grupo hemos trabajado con polímeros conductores y en sistemas biobasados, también poliméricos, para aplicaciones termoeléctricas. La termoelectricidad es uno de los puntos importantes en el grupo. Hemos preparado suspensiones coloidales o suspensiones basadas en agua de polímeros conductores, conteniendo también fibras de carbono en las estructuras de carbono. Tenemos un sistema de deposición de layer by layer, capa a capa, que lo utilizamos para deposición sobre superficies, por ejemplo, para superficies textiles. Y tenemos una línea de investigación centrada en la nanoencapsulación y microencapsulación de lo que llamamos materiales de cambio de fase. Por tanto, en el área de la energía, los dos puntos importantes del grupo son, por una parte, la termoelectricidad y, por otra parte, los materiales de cambio de fase. Y la integración de esos dos materiales, los materiales de cambio de fase con la termoelectricidad, es lo que basa precisamente el proyecto Vanessa, con el acrónico Vanessa que comentaba Carmen, pues intenta precisamente integrar estas dos áreas. Y bueno, el proyecto Conversus, en el cual bueno, nos centramos en la termoelectricidad, liderado por mi compañero Mario, y el proyecto CarboWave de producción de nanofibras de fibras de carbono mediante procesos de baja energía, como las microondas, que es un proyecto europeo que está ahora mismo activo en el grupo. Y bien, en el área de coloides, pues trabajamos en la preparación de coloides poliméricos, pero también híbridos polimérico-inorgánicos, para distintas aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, para la preparación de recubrimientos y de films. Eso es precisamente el centro del proyecto FANSESC, de preparación de films funcionales. También hemos trabajado bastante con preparación de partículas y funcionalización de partículas para aplicaciones muy distintas, por ejemplo, para captación de metales en agua, pero también para nanocatalizadores, funcionalizando con determinadas cosas las nanopartículas, típicamente poliméricas, que sirven como soporte, se pueden preparar nanocatalizadores. Y también, aunque no es el punto de hoy, también hemos trabajado en sistemas relacionados con agricultura. Tenemos una colaboración con una empresa
y algún proyecto también activo relacionado con los colloides para aplicaciones agroquímicas. Y, a ver, si esto... La otra línea en la que... Voy contándolo casi. La otra línea en la que trabajamos es en la valorización de residuos biomásicos y en ese sentido nos centramos en la lignina. Es un área que trajo mi compañero Mario al grupo, empezó hace unos 6 años más o menos. Y bueno, en los últimos años hemos ido trabajando bastante en la incorporación de la lignina para distintas aplicaciones agroquímicas. Habla Carmen de un proyecto que tenemos acaba de terminar ahora mismo, un proyecto con acrónimo Encarna. Teníamos Vanessa, pues el acrónimo es Encarna. Encarna por lo de encapsulación. Y encapsulábamos compuestos agroquímicos para aplicaciones varias y sobre todo junto con la gente de AIMPLAS para films acolchados para agricultura. Y bueno, no solo utilizamos la lignina para agricultura, sino que también la utilizamos para distintas aplicaciones, incluyendo también como soportes en dispositivos de energía. Y si... ¿Nada? No sé, lo he copiado. Bueno, pues tenía las imágenes con los proyectos en marcha y bueno, en ese sentido también estamos ahora mismo en el inicio de la creación de una spin-off, Lignoplastic, relacionada con la extracción de lignina de residuos de poda. Que es algo que hemos patentado este año, tenemos la solicitud de patente de este año y en ese sentido estamos en los inicios de la creación de la spin-off. Sí, vale, pues esta, aquí estaba, sí, exacto, esto es lo que estaba diciendo básicamente. ¿Es esta? Esta, la 5, exacto, sí. Vale. La 5, si me la pones la 5 directamente, Claro. pues esta es la que, sí, esto es lo que estaba comentando. Y precisamente para lignina, para energía o para aplicaciones energéticas, tenemos un proyecto liderado por Mario de generación de conocimiento sobre sistemas termoeléctricos iónicos basados en componentes derivados de la lignocelulosa. Y bien, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Siguiente diapositiva. ¿O no? Pero ¿qué problema hay con la presentación? ¿Pesa mucho? No. Es creo, que no lo pongáis, ponerlo en modo diapositivas, no lo pongáis en modo presentación. Sí. No lo pongáis, ponlo saliendo. como estaba antes. Exacto, si no pasa nada. Vale, sí. Sí, estaba el PDF también. Claro, pues sí, Ponlo voy a como poner el antes y PDF ya está. Porque si no, sí. así Porque se ahora está queda copiado, pegado. Es mucha, sí, ahora está mucha copiado, ya no imagen, está desde mi disposición. Pero... Bueno, había una diapositiva, es la siguiente, cuando aparezca, en la que contamos un poco lo que podemos ofrecer nosotros como grupo. Entonces, a ver si se abre. Voy a poner el PDF. Está abajo del... sí. Vale. Vale, puedes dejar así, no te preocupes. Sí, Vale, no hay problema, no hay animaciones ni nada especial, por tanto, la puedes dejar así. Es la última de todas. No, o la penúltima. Esta, exacto. Vale, muy bien. Lo que podemos ofrecer, por una parte, diseño de materiales poliméricos y híbridos. Cuando decimos híbridos nos referimos a polimérico inorgánico. Para aplicaciones diversas y también, es uno de los puntos importantes del grupo, para aplicaciones en energía, diseño de materiales biobasados para aplicaciones específicas a la carta, encapsulación de compuestos activos o bien para release controlado, para liberación controlada, o bien para que no se liberen al medio. Y esto a veces es importante, por ejemplo, en el caso de los materiales de cambio de fase, lo que quieres es que se encapsulen de manera hermética para que no se liberen al medio. Por tanto, encapsulación o bien para no liberación o para liberación. Y bueno, por último, como ya había comentado Clara cuando se ha presentado, creemos que también es importante las estrategias de economía circular y de reciclaje y por tanto también podemos contribuir en esa parte. Y ya está. Con eso muchas gracias.
Ay, esto, el micro. A ver, ahora vendría... Vale, ahora... Popla. Bueno, ahora le damos la palabra a Alberto Ruiz de Popla, que como él ha comentado es una empresa del parque dedicada a los materiales sostenibles y responsables con el medio ambiente. Lo que pasa es que, no me ha llegado... lo que pasa es que no me ha llegado, a lo mejor es porque pesa mucho, no me ha Claro, llegado pesa mucho. paquetes. Si no, que ponga el ordenador. A ver, Claro, si podemos poner tu ordenador. ordenador. Es que mi ordenador no tiene... ¿No tienes USB para...? Sí, tengo USB, pero mini. Pero no le... Claro, o conectamos... O si podemos conectar tu... ¿Cómo? ¿Que ese USB no era el de él? sí, el de Rafa, sí. Vale. Si no, también se puede... A ver, se puede alternar el orden si cuesta mucho para no perder tiempo. Vale. Si tiene que prepararlo Vale, para va a alternar traer el ahí. orden y pasamos a... Vale. A ver, ¿esto es rápido o te cuesta mucho? No, lo digo por si quieres que alteremos el orden. la pantalla? Para conectarlo. Vale, sería con este. Vale, sí. Esto lo podemos explicar, vale. ¿Y el adaptador? No. ¿Te hace falta? No. Vale, entonces, vale. ¿Te quieres sentar a hacerlo de pie? No, da igual, pues no utilizo presentación tampoco importa mucho. Vale, bueno, ¿te pues quieres saber de pie sentado aquí? Me quedo de pie, no importa. Vale, perfecto. Bueno, hola. Déjame el micrófono si quieres. Sí. Disculpa, sí. Vale. Hola, bueno, soy Alberto Ruiz de Poplac. Tendré una presentación, pero bueno, por problemas técnicos no la he podido no la vamos a poder proyectar, pero no hay ningún problema de que os la pueda enviar por mail a quien lo desee. Ya está. Sí, Tampoco tiene se distribuye. importancia. Bien, nosotros somos una empresa de promoción de proyectos de biogás. Nacimos de las algas. Bueno, aquí en el Mediterráneo con la Posidonia y en el Caribe hemos trabajado en algunos proyectos con el Gateway en desarrollo de sargazo y en un determinado momento un family office y yo decidimos apostar por crear una empresa de desarrollo de plantas de biogás. Trabajamos a nivel interno para nuestros propios inversores y trabajamos a nivel externo para clientes. Dentro del parque científico, aquí en la Universidad de Valencia, tenemos dos áreas. Tenemos el laboratorio de biometanización, que estamos en ello, es un laboratorio que se está acreditando en ENAC, y tenemos el laboratorio de analítica para análisis de digeridos y demás. Bueno, todos conocéis mejor que yo. Yo no soy técnico, no soy ingeniero, con lo cual en este mundo seguro que todos lo conocéis mejor que yo. Y tenemos un pequeño departamento de ingeniería que está reforzado en Madrid, donde tenemos el grueso de nuestros recursos de ingeniería y de tramitación de permisos e interacción con la administración. Nuestro objetivo es el desarrollo, como ya he dicho, de plantas de biogás. Desde un punto de vista de comunicación, creemos que estamos en un reto importante de concienciar a la sociedad de qué es la energía limpia, qué significa el biogás, y los que aquí, algunos creo que ya habéis trabajado con temas de biogás, sabéis lo que está sucediendo a nivel Comunidad Valenciana y en otras comunidades, no es muy distinto. Estamos ante un marco normativo bastante difuso, por decirlo generosamente. Yo soy abogado y economista, con lo cual en esto me he movido muchos años y me cuesta entender cuál es el marco regulatorio del biogás para España o para cada una de las comunidades autónomas. Compartir con vosotros y deciros que todas las iniciativas de investigación van a estar muy bien, pero lo primero, para que cualquier investigador tenga cabida en el mundo del biogás, tiene que haber plantas de biogás, y esto es un requisito previo. Hoy por hoy la situación en España no está demasiado resuelta, no sabemos lo que va a suceder, hay intenciones de que se desarrollen, pues bueno, nosotros llevamos un atraso, creo que tenemos en funcionamiento menor de 1 tera de biogás, y con la red 3 deberíamos llegar a multiplicar por 20 esas exigencias en el próximo quinquenio. Estamos muy lejos de ese objetivo, pero la realidad también es que
es muy complicado desarrollar en los territorios plantas por oposiciones, porque se crean pues bueno, falsas expectativas o falsos bulos, por decirlo abiertamente, y algunos que venís del sector no conocéis, sobre lo que generamos. Los que os dedicáis a la depuración de aguas o estéis en contacto también lo sabéis, es verdad, trabajamos con residuos, pero yo creo que si estamos en un entorno de industria, o sea, si hablamos de industria circular, posiblemente el desarrollo de los biogases puede ser el ejemplo de lo que es una industria de verdad es circularidad, y no es circularidad inventada. No tenemos por qué generar lixiviado, no tenemos por qué generar emisiones, no tenemos por qué generar absolutamente nada. También es verdad que en España se han hecho las cosas relativamente mal en los últimos años. Los ejemplos de plantas, hay muchas plantas que no han llegado ni siquiera a funcionar. Pero bueno, es una tecnología testada más de 50 años en Alemania, Suecia, Francia, Italia. Podría hablar en muchos países europeos que funcionan sin ningún tipo de problemas. Y este es el discurso. Y esta es lo que desde Poplac podemos expresar y transmitir y contaros y contar nuestra experiencia. Y aunque suene un poco pesimista, yo he sido profesor de universidad, con lo cual también conozco el mundo investigador, pero hacia los investigadores con un poco de pesimismo deciros, está muy bien todas las investigaciones, señores, pero lo primero que va a hacer falta es que seamos capaces de llegar a desarrollar plantas de biogás. Sobre qué hacemos en más profundidad y tal, nuestra web está en proceso de actualización, pero no tengo ningún problema en pasaros la presentación. Estamos en el edificio 3, en el piso 1, y es totalmente accesible a quien quiera venir a visitarnos, quiera hablar con nosotros, y estamos abiertos. Si alguien tiene alguna cuestión, pregunta, duda, estoy para resolverla. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Ay, disculpa, Alberto, el micrófono. Disculpe, es que ya es hostia. Bueno, espero que no haya más. Espero que no haya más problemas técnicos. A ver, a continuación va a dar su charla el profesor Rafaela Vargas, del Grupo UMDO, del Instituto de Ciencia de los Materiales. A ver, sin intentar no hacer mucho spoiler, pero bueno, tengo que citar proyectos que tiene. A ver, tiene uno de fotovoltaica semitransparente y flexible basado en perovskitas para integración en ventanas, otro de nanocompuestos de perovskita para aplicaciones de iluminación, y luego tiene otro que es hacia una tecnología fotovoltaica sostenible basada en perovskitas de aluros metálicos. Vale, Rafael, cuando quieras. Vale. ¿Tú quieres hacerlo de pie, sentado? Sí, de pie. Como prefieras. Y le das al... A ver, vale, a ver si ahora no tenemos problema. Ponerlo de manera que no se ver, cuelgue, si aunque se vea la sí, dificultad. A ver, vamos a ver. Vale. Nada, pues yo soy Rafaela Vargas. Ha comentado Carmen que vengo del Grupo UMDO, pero el Grupo UMDO es extremadamente grande y son un subgrupo del Grupo UMDO, ¿de acuerdo? Que nos dedicamos a materiales para energía y sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, un poco siguiendo la tradición de España, ¿de acuerdo? Del país que tenemos, nosotros nos dedicamos, como España, al sol y a la playa. Nosotros, en nuestro caso, nos dedicamos al sol y al agua, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos principalmente empeñados, ¿de acuerdo?, en un poco cumplir lo que se conoce como el Acuerdo de París, para pasar desde el 2015 al 2050 a que toda la energía que se consuma en el planeta sea 100% renovable, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, de todas las acciones que se pretenden implementar, básicamente en lo que nosotros nos dedicamos es precisamente en obtener energía a partir del sol, a partir de energía fotovoltaica, y también desarrollar sistemas de almacenamiento de esta energía que siempre tienen que estar acopladas, ¿de acuerdo?, para generar hidrógeno como vector de combustible, ¿de acuerdo? Entonces, somos un grupo bastante amplio, formado principalmente por 3 investigadores principales, uno de aquí también de mi departamento de Química Anorgánica, que es Teresa Ripollés, y Pablo Boix, que está en el ITQ, ¿de acuerdo?, en el Instituto de Tecnología Química de la UPV. Básicamente, nosotros lo que hacemos es que sintetizamos materiales, ¿de acuerdo?, principalmente semiconductores, que son principalmente los materiales que están involucrados en las aplicaciones que queremos explotar. Aquí he puesto varias de las aplicaciones que utilizamos. Principalmente estamos interesados en la fotovoltaica, en la catálisis y también en la parte de LED. Hemos colaborado también con el grupo de Clara Gómez y de Rafa Muñoz, ¿de acuerdo?, en
en materiales termoeléctricos y también hacemos materiales que son memory stores, que, bueno, que son una serie de dispositivos que están muy de moda ahora, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a materiales para energía, nosotros estamos trabajando con perovskitas de aluros metálicos, ¿de acuerdo? Estas perovskitas, esto es un semiconductor sintético, ¿de acuerdo? No se da en la naturaleza y es un semiconductor que tiene unas propiedades físicas espectaculares e ideales para el tema de fotovoltaica. Principalmente las propiedades que tiene es que el semiconductor absorbe fuertemente la energía solar, puedes modular el bandgap del semiconductor de manera que puedes adaptar a qué longitudes donde quieres que absorba este material, ¿de acuerdo? Y esto facilita que es capaz de absorber tanta luz de forma tan eficiente. Esto hace que puedas trabajar con espesores extremadamente finos. Y esto genera una serie de ventajas muy importantes con respecto al silicio, ya que te permite, por ejemplo, trabajar con hacer células fotovoltaicas flexibles. Y la parte más importante desde un punto de vista... Desde un punto de vista químico es que es extremadamente sencillo sintetizarlos, ¿de acuerdo? Al ser tan extremadamente sencillo sintetizarlos, se pueden sintetizar, por ejemplo, en área grande de una manera bastante sencilla, ¿de acuerdo? Y todo esto hace que este tipo de material sea un material disruptivo, ¿de acuerdo? Porque como semiconductor tiene una serie de propiedades que va más allá del silicio, ¿de acuerdo? Y además es un material cuya química es extremadamente variable, ¿de acuerdo? Y podemos, por ejemplo, se pueden llegar a sintetizar o se estima que pueda haber hasta 10 elevado a la 7 posibles combinaciones de distintas perovskitas con distintas propiedades. Y obviamente esto, desde un punto de vista sintético, de química, es imposible abordarlo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en los próximos años, la IA va a tener un papel extremadamente importante, ¿de acuerdo?, de cara a la investigación. Como ha comentado Carmen, estamos involucrados en un proyecto europeo, en un proyecto europeo con varias universidades de la Comunidad Europea y varias empresas, en el cual queremos fabricar en área grande células fotovoltaicas con un rendimiento fotovoltaico más allá del 25%, ¿de acuerdo? Con la idea de, bueno, pues, poder ser capaces de abordar uno de los problemas más importantes que tiene la fotovoltaica, que es directamente ir a área grande en flexible, ¿de acuerdo? Que eso plantea una serie de ventajas, ¿de acuerdo? Aparte de esto, también estamos sintetizando una serie de materiales que los estamos utilizando para la generación de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, que, bueno, es un proceso que no es espontáneo, con lo cual tienes que aplicar electroquímica para hacerlo espontáneo, y en lo que estamos trabajando es precisamente en una de las reacciones que es principalmente la oxidación del agua, que es la reacción limitante de este proceso, y estamos trabajando en catalizadores, principalmente de la primera fila del primer periodo de los metales de transición, que son los que realmente hay mucho interés, porque obviamente son materiales que son más disponibles, o hay más disponibilidad en la corteza terrestre, ¿de acuerdo? Y en base a esto estamos trabajando en un proyecto, sí, ¿de acuerdo?, con la empresa H2B2, que está explotando una patente nuestra, del grupo de investigación nuestro, ¿de acuerdo?, para generar electrolizadores de membrana de intercambio aniónico, con el objetivo de obtener o ser capaces de obtener 10 kilovatios, ¿de acuerdo?, a partir de nuestro material. También estamos colaborando con Inderen, tenemos un proyecto con vosotros ahora de la convocatoria público-privada, que queremos empezarlo, que ya está para empezar, que básicamente consiste en valorizar el glicerol, ¿de acuerdo?, y generar una serie de compuestos orgánicos de interés de cara a, bueno, pues, a valorizar glicerol a la vez que se produce hidrógeno, ¿de acuerdo? Y, bueno,
básicamente esto es lo que estamos haciendo en mi grupo de investigación y estamos involucrados en muchos proyectos, principalmente perovskitas, ¿de acuerdo? Pero también desde un punto de vista de la producción de hidrógeno y valorización de glicerol. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Vale. Bueno, ahora le tocaría a Pavagua, a Mari Carmen Pérez Gil, que bueno, es una empresa de servicios especializada en la gestión del ciclo integral del agua. Ah, vale. Vale, perfecto. Tenía también tu PDF, lo que quieras. Sí. Es que tengo un vídeo. Ah, es verdad, vale. sí. Vale. Ese, Sí. Si hay alguna... Bueno, voy allá. Vale, pues Adelante. nada, muchas gracias, Carmen, por la invitación. Gracias a ti por venir. Voy a hacer primero una breve presentación de la empresa, luego hablaré un poco de los proyectos destacados y las áreas de innovación y necesidades. Para Agua Ambiental nos dedicamos al ciclo integral del agua y al medio ambiente. He puesto algunos ejemplos para que nos situéis un poco. Pertenecemos al grupo Pavasal, que imagino que todos conocéis. Dentro del grupo Pavasal lo conforman la constructora Pavasal, Pavapar, Pavener de soluciones energéticas y fotovoltaica, Pavagua en agua y medio ambiente, Edifesa, Elite y Pavavis de desarrollo de software. Tenemos muchos laboratorios por ahí distribuidos en la Comunidad Valenciana, 5 laboratorios del grupo Basal y Pavagua tenemos un laboratorio fijo en Quart de Poblet y en todas nuestras plantas tenemos laboratorios. Nos dedicamos tanto a la gestión de servicios públicos y obras hidráulicas como a soluciones industriales para clientes privados. He puesto algunos ejemplos para que nos situéis y nada, pues por ejemplo tenemos experiencia en la operación y mantenimiento de grandes desaladoras. Esta que está en la pantalla es la desaladora Moncófar de 30.000 metros cúbicos día, la planta potabilizadora de la Ribera. Luego en depuración pues gestionamos depuradoras de PSAR como la Edar de Ibi, la Edar de Villena, la Edar de Guardamar Segura, Edar de Callosa. Y también tenemos 5 depuradoras en Teruel, en este caso del Instituto Aragonés del Agua. Llevamos también concesiones de abastecimiento y alcantarillado, como los municipios de Llutxent, Quatretonda y Sant Joan de Moró. Y aquí os he puesto algunos ejemplos de descontaminación de agua y servicios de protección del medio ambiente, como la planta depuradora para descontaminación del embalse de Flix en Tarragona, o el servicio que hemos hecho de emergencia para la retirada de residuos tras la Dana en la Albufera de Valencia. También llevamos infraestructuras hidráulicas, tenemos experiencia en trasvases, grandes bombeos y presas. Y bueno, y como he dicho, soluciones industriales, pues desde el diseño, construcción y puesta en marcha, operación y mantenimiento, refinería de plantas, oficina técnica, instalaciones piloto. Y bueno, aquí os he puesto un ejemplo de un cliente industrial en el sector de la metalurgia que bueno, le diseñamos y construimos y actualmente operamos y mantenemos torres de refrigeración, planta de osmosis inversa y depuradora. Bueno, os he puesto un vídeo de 1 minuto que resume nuestra actividad.
En cuanto a la I+D+I de Pavagua es de reciente creación, se fundó en el 2013, aunque el Grupo Pavasal sabéis que tiene más de 75 años. Nuestro primer proyecto fue el proyecto Valorsal, en el que contamos con financiación CEDETI, y iba sobre valorización de salmueras mediante la tecnología de electrodiálisis con membranas bipolares. En este caso, el proyecto lo centramos tanto en el tratamiento de salmueras procedentes de desaladoras como de procesos industriales. Después seguimos avanzando con el proyecto FACIPAD, centrado en la optimización de energía en el proceso de aireación de las depuradoras mediante inteligencia artificial. También contamos con financiación AVI. Actualmente estamos desarrollando el proyecto Midbrain con financiación CEDETI y Cervera. Es la continuación del primer proyecto Valorsal y está basado en la valorización de salmueras, en este caso focalizado en el sector cárnico, y estamos buscando un sistema híbrido de tecnologías y aplicando electrodiálisis con membranas bipolares, con el objetivo de reutilizar agua y obtener subproductos de alto valor añadido como son ácidos y bases. Y nuestro proyecto más reciente, EnergyPath, que es la continuación del proyecto FACIPAD, que cuenta con financiación de la Agencia Valenciana de Innovación, y lo que queremos es desarrollar una plataforma inteligente que permita optimizar la gestión energética y habilitar un sistema de alertas tempranas frente a eventos climáticos adversos en estaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas. Y contamos con el apoyo tecnológico del Instituto Tecnológico de Informática. Por los proyectos que os he comentado, pues nuestras áreas de innovación actuales están basadas un poco en la digitalización del ciclo integral del agua, aplicando inteligencia artificial para optimizar procesos, y en economía circular con el objetivo de maximizar la reutilización del agua y disminuir el vertido. Y necesidades, nuestras futuras líneas de investigación se quieren centrar en una problemática en la depuración de aguas, que es la producción de fangos. Y dentro de esta problemática hay varias posibles líneas. Optimización del proceso biológico puede ser con consorcios microbianos específicos, con aplicación de modelos predictivos capaces de anticipar desviaciones de sobrecargas o inestabilidades como la recepción de vertidos, que afecta muchísimo a los procesos biológicos, con sistemas de control inteligente que ajusten de manera automática la aireación, recirculaciones, purgas, minimizando la producción de fangos sin comprometer la calidad del efluente. Integrar herramientas basadas en la inteligencia artificial en lo que es la etapa de deshidratación de fangos, con el objetivo de aumentar la sequedad del fango que se obtiene, disminuir el consumo energético del proceso y optimizar el consumo de reactivos. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambiar el ordenador. Juanjo, llévate la botella allí, por favor. Vale. Sí, disculpa. Esta la he estado probando. Ahora hay que poner la presentación. Sí, Alberto. la he estado probando y funcionaba, no sé. A ver. A ver, intenta poner primero la presentación. Sí, la estaba probando antes y funcionaba. No sé. Vale, ¿qué quieres hacer? Siempre, así se ve bien. La pantalla. Sí, desde aquí se irá, ¿no? ¿Es este? ¿Este de aquí? Pero que tenemos que ser muy... ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? Pues se ha ido. Se ha visto y se ha ido. Pero bueno, soy Carmen. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. A ver, bueno, seguimos adelante. Llevamos un poquillo de retraso por los problemas técnicos. Bueno, a continuación va
a hablar Alberto Bouzas, que es catedrático de Ingeniería Química, responsable del Grupo Calagua de la Escuela de Ingeniería. A ver, algunos de los proyectos. Calagua tiene muchísimos proyectos en vigor, todos relacionados con la calidad de aguas y el tratamiento de aguas y de fangos. Por nombrar alguno, adaptación de la línea de fangos de UNAEDAR a la nueva directiva para conseguir neutralidad energética y minimización de fangos. Otro puede ser la monitorización de contaminantes emergentes en la red de saneamiento de la ciudad de Valencia. O otro también de valorización será mejor dicho, ¿no? De bioplásticos mediante codigestión anaerobia en estaciones depuradoras de aguas residuales. Cuando quieras. Muy bien, gracias Carmen. Bueno, buenos días. Bueno, brevemente, el Grupo de Investigación Calagua es una unidad mixta de investigación, VUPV, que está formada aproximadamente por 30 investigadores. Os vamos a hablar básicamente porque nosotros trabajamos sobre gestión de aguas residuales, pero bueno, vamos a centrar la presentación en una serie de tecnologías, como son la tecnología de membranas, tecnologías para la recuperación de nutrientes, hablamos de nitrógeno y fósforo, y tecnologías para tratamiento de emergentes, incluyendo ahí a los microplásticos. Dentro de la tecnología de membranas, trabajamos ya desde hace 15 años con bioreactores anaerobios de membranas. Son procesos que nos permiten valorizar, tratar el agua residual, sea urbana, pero también puede ser de aguas residuales de procesos industriales. Incluso también nos permite incorporar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos para gestionarla de forma anaerobia. De esa forma minimizamos el consumo, el gasto energético de oxígeno necesario en los tratamientos convencionales e incrementamos la producción de biogás en los procesos. El hecho de utilizar membranas pues, nos permite obtener un efluente libre de material particulado, libre de patógenos y con una serie de características que luego comentaremos. Como os decía, básicamente lo que nos permite es una reducción de costes operacionales, fundamentalmente asociados al coste energético, respecto a procesos convencionales, el CAS que tenéis ahí, o los procesos de membranas aerobias, ¿vale? Los rendimientos sí que es cierto que pueden depender en la producción de metano en función de la tipología del agua. Un factor muy importante es que esas aguas que tratamos tengan un mayor o menor contenido en sulfatos. Y lo que sí es otra ventaja muy importante es que minimizamos la producción de fangos. Característica de los procesos aerobios, tienen una producción de lodos de fangos con la problemática que ello conlleva superior a la que tienen los procesos anaerobios. Y el biogás que se genera pues, bueno, tiene unas composiciones típicas a los procesos de digestión convencionales a los que podemos encontrarnos en cualquier estación de tratamiento. Es una tecnología que ya ha estado muy probada, desde pequeña escala, 2 metros cúbicos, hasta plantas de 80 metros cúbicos día, plantas de demostración, y ahora actualmente se está construyendo ya a nivel industrial la primera instalación que va a tratar 6.000 metros cúbicos día en la Edar de Torrent. Como os he comentado antes, esta tecnología nos permite valorizar la materia orgánica que tenga el agua, nos permite generar biogás y nos genera una menor producción de fangos, pero fangos que todavía tenemos y esos fangos hay que gestionarlos. Una de las vías en las que estamos trabajando es en aplicar carbonización hidrotermal. Mi compañero Josep Ribes luego os podrá hablar en detalle. Eso nos permite obtener un producto valorizable en distintos usos y también lo que nos centramos mucho es en gestionar y valorizar la fracción líquida que se obtiene en ese proceso de carbonización hidrotermal, ¿vale? De la misma manera, antes he comentado que por el hecho de estar utilizando membranas de ultrafiltración, lo que obtenemos es un permeado, un efluente de ese proceso de valorización de las aguas, que no va a tener material particulado, va a tener muy poquita materia orgánica, pero va a tener nutrientes. Hablamos de nitrógeno y fósforo. Si ese permeado lo podemos utilizar en fertirrigación, directamente en riego, perfecto, aprovechamos esos nutrientes, nos ahorramos los fertilizantes industriales. Si no es así, pues lo que estamos trabajando son en tecnologías que nos permiten recuperar ese nitrógeno y ese fósforo. Primero los concentramos con procesos de electrodiálisis, por ejemplo, y luego, una vez concentradas esas corrientes en nitrógeno y fósforo, aplicamos contactores de membrana para generar sales de amonio,
¿vale?, que podemos comercializar, o también cristalizadores para generar sales de fosfato, ¿vale? Sería otra alternativa. También trabajando con membranas, utilizamos esas mismas membranas de ultrafiltración, pero para filtración directa. Aquí ya no estamos aplicando un proceso anaerobio ni un proceso aerobio, simplemente retenemos la materia orgánica que viene con la corriente que queremos tratar, la retenemos y esa materia orgánica la enviamos a un proceso de digestión convencional o también aplicando reactores anaerobios de membrana, lo que queramos. De nuevo, estos procesos nos permiten recuperar la energía que contiene ese agua residual, nos permite obtener un efluente para reutilización, en el caso que se puedan aplicar directamente ese nitrógeno y ese fósforo que estará presente en el permeado de las membranas, y si no fuera así, pues ya he comentado que podemos concentrarlos y luego recuperarlos. Por lo tanto, bueno, son dos formas de atacar el proceso utilizando membranas. También combinamos los procesos de filtración directa, ¿vale? Los fangos que nosotros generamos, le aplicamos tratamientos anaerobios de fermentación oscura para generar productos de interés. Puedan ser PHA, puedan ser ácidos de interés, ácidos carboxílicos, etcétera, single cell proteins, producir hidrógeno, biogás, etcétera, sin gas. Y todo eso también lo hacemos tratando con esos fangos que obtenemos del agua residual, también aportamos la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, lo cual nos permite obtener mayores rendimientos en el proceso. Si tenéis dudas, mi compañero Ángel Robles es el que está trabajando directamente en esa línea de trabajo, ¿vale? Bien, la parte de gestión de corrientes de recuperación de nutrientes ya os lo he comentado, es decir, son tecnologías de electrodiálisis para concentrar ese nitrógeno y ese fósforo y luego aplicación de contactores de membrana o de procesos de cristalización. Son tecnologías que ya están probadas a niveles TRL5 en el caso de los contactores y TRL7-8 en el caso de los cristalizadores. Tema de los microplásticos. Bueno, los microplásticos los tratamos desde dos vertientes. Primero, retenerlos, es decir, separarlos del agua. Ahí hemos trabajado con procesos de filtración, de ultrafiltración, que se ha demostrado como muy efectiva para retenerlos. Pero luego la siguiente pata o la siguiente vertiente es qué hacemos con esos microplásticos que hemos retenido, ¿vale? Eso lo hemos estudiado, pues, bien, los que directamente nosotros retenemos y llevamos en los fangos que hemos generado en esos procesos de filtración, los sometemos a procesos de degradación anaerobia en digestores convencionales o también en digestores que combinan o acoplan membranas de tratamiento, y con ello pues vemos que conseguimos generar eficiencias de eliminación bastante elevadas, sobre todo cuando trabajamos con procesos de membrana, un 88%, y además nos permiten incrementar el potencial de generación de biogás en el sistema, ¿de acuerdo? También estamos estudiando el tema de degradación de bioplásticos a partir de PHB, ácido poliláctico, etcétera, etcétera, y estamos viendo cómo se comportan en digestores convencionales. Bueno, pues hemos descubierto que, aunque se les llame en principio biodegradables, pues parece que no son tanto, ¿vale? Entonces estamos viendo cómo potenciamos su degradación dentro de las depuradoras con procesos convencionales o bien aplicando los sistemas de membranas, que es con los que estamos trabajando. Y ya por último, pues bueno, también nos tenemos que meter en la parte de cuaternarios, sobre todo a raíz de la recién aprobada directiva del año 2024, y ahí estamos evaluando tratamientos de ultrafiltración, van implícitos en los tratamientos principales que acoplamos, pero también sistemas de absorción sobre carbón activo, electrooxidación, radiación ultravioleta, combinación con ozonización, fundamentalmente pues bueno, para asegurar la eliminación de patógenos, bueno, todos los indicadores biológicos que marcan los reales decretos de reutilización, así como las emergentes que la directiva pues, nos va a obligar a eliminar en unos pocos años. Y bueno, básicamente eso es lo que os queríamos presentar. Anunciaros, y aquí hacemos un poquito de publicidad, que vamos a generar, bueno, publicidad, invitación, primero hago la publicidad y luego os invito. Vamos a organizar aquí en Valencia, en junio del año que viene, el 19 Congreso de Digestión Anaerobia.
Es un congreso de la IWA, es un congreso potente, internacional. Y bueno, ahí evidentemente no solo se habla de digestión anaerobia, estamos hablando de biogás, estamos hablando de la generación de bioproductos, productos de valor añadido. Y bueno, yo creo que todos los que estáis aquí de alguna manera u otra tendríais cabida para poder participar, enviar alguna contribución y bueno, pues encantados de que pudierais asistir. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ah, me lo llevo puesto. Pero muchas gracias. ¿Es Manu o...? Manuel. Bueno, ahora seguimos con Mateco, con Manuel Quesada, que Mateco es una spin-off del Par Scientific que trabaja con hidrógeno verde con el objetivo de descarbonizar la economía. ¿Quieres hacerlo de pie, sentado? No lo sé. No tengo preferencia alguna. De pie, creo yo. Que Vale. me muevo bastante. Estupendo. A mí también me gusta. Cada uno. Para pasar, ¿Quieres que pase yo? no, paso yo mismo, por no marearte a ti. Vale. No voy a hacer toda, hay muchas diapos, o sea Vale. que no os preocupéis. Estupendo. Yo voy cortito y al pie. Genial. Bueno, Mateco surge de la Universidad de Valencia. A ver, esto... Tú me dices cómo... Es que, claro, el problema es que no sé por qué aquí lo corta un poco. Claro, pero corta. puedes ir Bueno, pasando. nada, igual. Yo, Puedes ir lo que pasando. no veis os lo cuento yo. Vale. Bueno, Mateco surge de nada, hace yo creo es un par de años más o menos. Hacemos, yo creo que ayer nos mandaron un mail internamente que cumplíamos 2 años. Y surge del grupo de Gonzalo Avillán, que está aquí en el ICMOL, en la Universidad de Valencia, a raíz de un descubrimiento que hace él, que luego patenta, que es para fabricar una serie de materiales que en ese momento pues, eran pues, los mejores que había en el mercado para hacer un tipo de catálisis, que es la que hace que ayuda a separar el agua en hidrógeno y oxígeno, concretamente en una de las 2 reacciones que ocurren, que es la OR. Desde entonces hemos crecido bastante, somos unos 40 y pico, casi 50 personas. Hemos abierto recientemente la nave, que nos ha costado un poquitín, pero bueno, ya está en marcha. Ahora toca equiparla y ponerla en marcha y ya trabajamos con clientes en todas partes del mundo, fabricando desde el vivero que la Universidad de Valencia muy amablemente nos hizo espacio en un principio y que ahora pretendemos trasladar a otras escalas y a otra también velocidad de producción en la nave. No os voy a contar la historia del hidrógeno verde, que yo creo ya la conocemos todos, nos la han contado ya bastantes veces, ¿vale? Así nos ahorramos parte de la charla. Nosotros nos dedicamos, básicamente, como salimos de Gonzalo tenía del grupo de Gonzalo, en el que se junta un inversor hace 2 años que se llama Iker Marcaide, que también es bien conocido en el mundo de las startups, a través del grupo Zubi, y que entra como CEO de la empresa, y ahí montamos una estructura empresarial ya, pues deja de ser un poco un juguete, ¿no?, dentro de lo que es la universidad, y ya pues tiene una estructura más profesional con sus áreas, ¿no? Entonces, desde ahí lo que nos dedicamos es a fabricar esos catalizadores y también electrodos. Hacemos 3 tipos de producto principalmente, que es el catalizador, la tinta o el electrodo en sí. Según lo que requiera el cliente, nosotros podemos proveerle de cualquiera de esas 3 soluciones. Dentro de un electrolizador, pues hay unas unidades que se llaman las celdas, ¿vale?, electroquímicas, y dentro de las celdas hay distintos componentes. Los principales y los que realizan esta reacción son el cátodo y el ánodo, que es donde trabajamos nosotros, principalmente el ánodo, y ahora en producción el cátodo.
Estas son las bondades de nuestros catalizadores, que no los voy a vender a vosotros. Bueno, básicamente lo que hacemos es bajar la energía que necesitas para separar ese agua en hidrógeno y oxígeno. Al bajarle el coste energético, le bajas el coste de producción y por tanto el precio de venta y por tanto la viabilidad económica de un combustible que por ahora sigue con esa necesidad. Vale, ahora sí que se ve todo. Vale, perfecto. Siguen siendo las bondades y yo creo que es la parte más importante que yo creo que mi compañero Dani os contará, que son las nuevas aplicaciones. Al final es una solución electroquímica, fabricamos electrodos, fabricamos materiales, cualquier cosa que podamos hacer con esos dos conceptos, bienvenido sea para oírlo y para poder ayudar. Y Dani os cuenta más. Sí, lo bueno de ir al final es que puedo decir que muchas de las cosas ya las han contado otras personas. Al final lo bueno de ser una spin-off y venir de un grupo que desarrolla materiales es que el campo de aplicación es muy grande y en concreto el grupo de Gonzalo es especialista en un tipo de materiales que son los hidróxidos dobles laminares que se pueden utilizar directamente o son precursores de óxidos mixtos que nosotros, pues igualmente que han contado antes otro investigador, lo que buscamos es huir de los metales que son muy escasos, ¿no? Platinos, iridios y demás, aplicando pues níquel, hierro, cobalto, este tipo de metales que pues, están en más abundancia. Y ahí pues lo que más aplica hoy es el tema de purificación de agua, sobre todo tratamientos electroquímicos y electrooxidación, donde pues, tenemos en desarrollo tanto con patentes de la Universidad de Valencia como de IMDEA de energía, electrodos novedosos que pues, ni utilizan diamantes, ni utilizan platinos, iridios y demás, que nos permiten destruir o degradar tanto materia orgánica como contaminantes persistentes, que bueno, como han dicho también, hay una nueva directiva europea que ya ha entrado en vigor, pero ha dado 2 años a los países miembros para transponerla y que no hay soluciones evidentes de cómo vamos a degradar esos residuos farmacéuticos, residuos agrícolas o los famosos PFAS que bueno, están en todas partes y nadie es capaz de degradarlos más que capturarlos. Bueno, pues ahí es verdad que estamos en fases de I+D todavía, pero bueno, cualquier empresa o investigador que esté haciendo trabajo sobre esto, pues nos interesa porque estamos desarrollando estos nuevos materiales y pues cualquier aplicación y validación que les podamos hacer, pues estamos interesados. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Vale, Ramón. Bueno, nos queda un último investigador de la Universidad de Valencia, que es Ramón Fernández Domene, profesor titular de Ingeniería Química y representa al grupo IQ-Catal, grupo de catálisis heterogénea. Entre los proyectos que desarrolla el grupo de Ramón está nanocatalizadores para la transición ecológica, transformación de CO2 y almacenamiento de energía, o nanotecnología electroquímica para aplicaciones catalíticas, medio ambiente y almacenamiento de energía. Cuando quieras. Gracias. Vale, pues gracias por la presentación. Bueno, como ya he dicho antes y como ha dicho Carmen, soy Ramón Fernández, soy profesor en el Departamento de Ingeniería Química y investigo dentro del grupo de catálisis heterogénea IQ-Catal. Vale, el grupo de catálisis heterogénea se basa en la catálisis heterogénea para aplicaciones energéticas y medioambientales. Voy a mencionar brevemente una serie de aplicaciones y luego las desarrollaré un pelín. Vale, la primera es el hidrógeno verde. Generamos también hidrógeno verde, en este caso con fotoelectrocatálisis, ¿vale? O sea, nos dedicamos, entre otras cosas, a la electroquímica, a la electrocatálisis, pero le ponemos el foco a la foto también, ¿vale? Luego, dentro también de la fotoelectrocatálisis, nos dedicamos al tratamiento de aguas contaminadas, ya ha salido varias veces, al tratamiento de contaminantes emergentes, pues con esta técnica de oxidación avanzada. También desarrollamos nanoelectrodos para baterías, fundamentalmente para baterías de ion litio, y ahora también estamos empezando con las de sodio.
Y bueno, luego desde el punto de vista de la catálisis más convencional, pues trabajamos en la captura directa y la transformación catalítica de gases de efecto invernadero, pues el CO2, el metano, el óxido nitroso, por ejemplo. Y finalmente la última línea sería la conversión de la biomasa, de productos de biomasa, en otros productos de alto valor añadido, pues con interés industrial. Vale, bueno, lo primero de todo es, nos dedicamos también a la fabricación de nuestros propios electrocatalizadores o fotoelectrocatalizadores, en este caso pues son óxidos metálicos en forma nanoestructurada. Los fabricamos, los caracterizamos y luego pues los usamos en las distintas aplicaciones. Aquí tenemos pues estas fotos tan bonitas que son pues unos nanotubos de dióxido de titanio, unos nanohilos de óxido de zinc y nanoplaquetas así con crecimiento, digamos, arborescente de óxido de wolframio, entre otros. Vale, pues ahora de últimas nos estamos metiendo porque, bueno, pues el tema de la nanotecnología y el desarrollo de nanomateriales pues tiene una cara B, que es la cara de que se generan muchos contaminantes en los procesos clásicos, digamos, de síntesis o fabricación. Entonces estamos ya de lleno pues abrazando los postulados de la química verde para la fabricación, entonces nos dedicamos a desarrollar rutas biosintéticas utilizando extractos vegetales, por ejemplo, o de la biomasa, y ahora queremos empezar también a utilizar productos del metabolismo de ciertos microorganismos para usar todos esos extractos y esos productos en nuestros medios de reacción y reducir pues mucho la huella medioambiental. Vale, el tema de la fotoelectrocatálisis, no me voy a poner aquí a explicar lo que es, pero bueno, simplemente necesitamos, que es lo que fabricamos, materiales semiconductores en forma de nanoestructuras, y entonces al generar esos pares electrón-hueco, cuando los irradiamos con luz, pues generamos dos especies muy reactivas que nos pueden servir los huecos para reacciones de oxidación bastante potentes porque tienen un poder oxidante muy elevado. En este caso, pues la oxidación de un montón de contaminantes persistentes, de contaminantes emergentes que se encuentran en aguas residuales, con resultados pues muy buenos, muy prometedores. Y desde el punto de vista de la reducción de los electrones que generamos, pues se pueden utilizar para generar hidrógeno verde por fotoelectrólisis de la molécula del agua. Y también estamos haciendo fotoelectroreducción de CO2 para la fabricación o la producción de materiales de interés industrial, pues como por ejemplo el ácido fórmico o el metanol. Luego también estos electrodos los estamos probando, estos óxidos metálicos en forma de nanoestructura, los estamos probando como electrodos en baterías de ion litio, con muy buenos resultados también. Ahora queremos empezar con baterías de sodio y también hemos trabajado bastante con grafitos de diversa procedencia en algún proyecto con empresas que hemos tenido. Luego, desde el punto de vista de la catálisis, de la termocatálisis, estamos trabajando también en la descarbonización, en este caso pues eso, con termocatálisis, transformando los gases de efecto invernadero que tenemos ahí, pues el CO2, el metano y el óxido nitroso en otros productos de interés industrial. En este caso el ejemplo que tenemos es una de las reacciones que llevamos a cabo, que es la deshidrogenación oxidativa de alcanos para obtener alquenos, y en este caso la novedad que introducimos es que para generar esa oxidación, en lugar de utilizar oxígeno, que es el oxidante convencional, pues utilizamos esos gases de efecto invernadero como CO2 o el N2O, y entonces además de que estamos reduciendo, estamos transformando esos gases, pues obtenemos productos de interés industrial. Luego también trabajamos con la valorización catalítica de productos que vienen de la biomasa, como por ejemplo el ácido lebulínico o el furfural, y los transformamos catalíticamente para generar pues, productos de alto valor añadido, como por ejemplo la gamma-valerolactona. Y finalmente, desde el punto de vista de la captura directa del CO2, fabricamos también materiales bien
en forma de óxidos metálicos, como por ejemplo pues, óxido de calcio, óxido de magnesio, o bien utilizando residuos de la biomasa para generar grafito, para generar carbonos y funcionalizarlos posteriormente para, pues eso, para la captura directa de CO2. Y básicamente pues esas son las líneas desde el punto de vista de la energía y del agua o del medio ambiente, que es de lo que se trata hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora si os parece, como teníamos previsto, si las personas invitadas queréis intervenir, vamos a abrir un turno de palabra, o sea que si queréis... Turno breve, si queréis decir algo. Exacto, levantáis la mano, os paso el micro. Sí. Ah, vale. Vale, disculpa. Vale, perfecto, gracias. Vale. Y si no, pues pasamos lo que queráis, ¿sí? Vale. Bueno, que des de Global Omnium nosaltres, pues, clar, gestionem depuradores que estan prop del parc científic de la universitat i algunes d'elles pues, esperant el boom que hi hagi de digestió anaeròbia en plantes en digestors anaerobis. Aleshores sí que tenim un espai idoni per a lo que és aplicar les tecnologies que els diferents grups d'investigació estigueu desenvolupant pues, per a augmentar el TRL i provar-ho ja en corrents reals, tant de biogàs, d'aigua, de fang, i acoplar-les a les que nosaltres pues, estem desenvolupant, que tenim diferents línies d'investigació, una molt potent en el que és el pretractament del biogàs, en la desulfuració i el digestat, que pot anar com a fi no, de l'HTC o de diversos processos utilitzant humedals artificials i també pues, com a depuradores i altres així pues, tenim emergents i podem donar aquest vot de lo que és l'escala de laboratori a lo que és necessari ja de provar-ho en condicions reals i optimitzar els processos encara que siguin a escales xicotetes que faciliten molt més la investigació. No? Això és en aquest sentit que estem disponibles per a les propostes que pugueu tindre per a pegar aquest vot. Muchas gracias. Yo no voy a ser menos. Hombre, yo estaba esperando a Elena. Elena, preséntate. No somos de la misma empresa. No. Del mismo grupo. Tampoco. No. Somos primos, solo eso. Nosotros bien avenidos. Después pueden hacer varias entrevistas. Nosotros bien. Bueno, nosotros pues desde Faxa con muchos de vosotros hemos tenido ya relaciones, con Mateco una de las conversaciones de los emergentes, ahora sabéis las nuevas normativas, entonces las líneas prioritarias son las mismas para Global Omnium, para Faxa, pues tratamientos cuaternarios, tenemos la Taro ahí y estamos todos buscando qué soluciones podemos aportar para eliminar emergentes, para eliminar microplásticos, ya no solo detectarlos, eliminarlos. Línea de fangos, pues por supuesto es un tema de interés ya no para las depuradas convencionales, nosotros también tenemos una línea bastante importante de plantas de residuos, ¿no? De plantas industriales. También trabajamos en líneas de upgrading de biogás a biometano con tecnologías pues, más sostenibles que las membranas que existen actualmente. Y en cuanto a también muy importante la línea de aguas potables, al final casi toda la investigación se centra mucho en aguas residuales, pero aguas potables, pues con el Real Decreto 323, pues cada vez tenemos pues ya a pensar los PFAS que ya se han comentado y tenemos ya muchos retos que resolver. Has comentado tratamientos de Zero Liquid Discharge de las salmueras, pues nosotros también gestionamos pues, la desaladora de Sagunto, desaladoras en Baleares, TAPS, entonces al final, pues bueno, creo que hay mucha línea de colaboración entre la universidad y la empresa que tiene mucho interés. Y en cuanto a tratamiento de residuos, pues nosotros también tenemos la empresa Fobasa de gestión de residuos sólidos urbanos y también con ellos tenemos también proyectos de I+D. Aquí nos falta también mucha parte de concienciación para poder valorizar bien el contenedor marrón. Pero bueno, es uno también de los objetivos, pero aquí tal vez los residuos,
los estudios van también pues, mucho en línea de conciencia ciudadana y en optimizar pues, rutas recogidas de residuos. Al final, bueno, yo he tomado un montón de notas de cosas que me han parecido muy interesantes y espero que, no sé si compartiréis los contactos de todos. Sí, tranquila, no te preocupes, Elena. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues entonces. Vale, pues entonces, si os parece, pues daros las gracias. Bueno, disculpa también por los problemas técnicos que hemos tenido y bueno, recordaros que la sesión ha sido grabada, que aprovecho para darle las gracias a nuestros compañeros que han grabado la sesión y os pasaremos cuando tengamos el enlace de la sesión, que será en YouTube en oculto, y también las presentaciones. Y bueno, si os parece, comenzaremos ahora. Os hemos preparado un pequeño desayuno, networking, para que bueno, pues podáis un poco conoceros. Hablar, interactuar. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juanjo, que ha sustituido a Cristín, que está malita. Gracias.